Los maestros, por favor, de las dos clases, tanto preescolar como niños, si se ponen de pie, los maestros, ¿sí? Y los preescolares siguen a la hermana Claudia y los niños al hermano Eduardo, asumo. ¿Es así? No. Hay un niño nada más. Ok. Si usted desea, depende de ustedes. Como gusten ustedes, como lo decidan ustedes. Hace un buen número de años atrás, por no decir muchos años atrás, mientras asistía al seminario, tuvimos un instructor que era de bastante edad avanzada. Lo que nosotros llamamos ya era un viejito, sí. Obviamente con mucho conocimiento. Pero era tan mayor el hombre que cuando se quedaba callado nos asustaba. Sí, no sé qué pasó, ¿no? Si así nada más cuando hablaba muy pausadamente, ¿no? Sin mucha energía, entonces de pronto se quedaba y daba ganas de tocarlo, ¿no? Para ver si todavía estaba con vida el hombre o no. Muy conocedor de las Escrituras. Una vez nos contó a nosotros de un viaje que él hizo a tierra de Israel. Y aún en el seminario, entiéndase que alumnos hasta tratan de distraer al maestro con el propósito de que simplemente no se tenga clases, ¿no? Porque mientras más clases, obviamente más tarea, más trabajo. Entonces, mientras menos, simplemente, ¿cómo le fue? ¿Qué le gustó? Alguien dijo, ¿qué es aquello que más le gustó de su viaje a Israel, sobre todo a Jerusalén? Y este hombre, en forma muy pausada, dijo, lo que más me gustó fue que cuando entré a una de las consideradas tumbas de Jesús, porque no se sabe exactamente en qué tumba fue enterrado Jesús. Hay un par de opciones, quizás hasta 3, ¿sí? Entonces dice, entramos a una de las opciones que quizás se piense tiene más posibilidades de haber sido la tumba de Jesús, y allí en el piso, allí en el suelo había una placa que decía, no está aquí, ha resucitado. Y dijo él, eso es lo que más me gustó de todo el viaje que hice a Israel. Es que muchas veces nosotros no entendemos, ¿sí?, cuán inmensa es la resurrección de Jesús. Nosotros muchas veces no comprendemos, ¿sí?, cuánto significado hay en la resurrección de Jesús. Al punto que el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, hey, si Jesús no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y seríamos los más dignos de pena, de conmiseración o de burla. Y ciertamente usted y yo necesitamos comprender cuán inmensa, cuán maravilloso, cuán poderosa es la resurrección de Cristo, porque lo dije en la oración, no solo cambió la eternidad de estos hombres a quienes testimoniaron de la resurrección, sino que cambió su presente. Y es que, claro, qué más grande que Jesús levantándose de los muertos y asegurándonos que nuestra fe y nuestra esperanza no es vana. Si usted se dio cuenta, en el pasaje que hemos leído y que estamos considerando, se habla de 2 discípulos.
Uno es el apóstol Pedro. Lo dice así con nombre propio. Pero el otro es el escritor de esta carta, quien nunca se presenta con nombre propio, sino siempre se presenta en tercera persona, como aquel a quien Jesús amó. Y si usted mira en el versículo número 2, dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Es Juan el apóstol, el que escribe esta carta, el que fue con Pedro. Los dos fueron. Mire usted cuánto esto cambió la vida de estas personas, que cuando en el libro de Apocalipsis Juan dice algo hermoso, pero que muchas veces nosotros lo dejamos de lado. ¿Sabe qué es lo que dijo Juan? Juan dijo, yo estaba en la isla de Patmos en el día del Señor. ¿Qué indica eso? ¿Qué expresa eso? Esa palabrita monosílaba de o del expresa pertenencia. Hermanos, entiendan que el día en que Jesús resucitó y de por ende cada domingo debe significar es el día que le pertenece a Dios para adoración. Eso es lo que Él expresa. ¿Por qué razón? Porque lo que Él experimentó, lo que Él vio, no tiene precio, no tiene comparación. Y ojalá que usted y yo también comprendamos cierto, qué cosa más grande que la resurrección de Jesús para aquellos que creemos en Él. Ciertamente, permítame decir un par de cosas. El día domingo no es un sustituto del día de reposo. No lo olvídese, sí, olvídese de ello. No tenemos nosotros que estar comparando lo uno con lo otro. Son cosas distintas. Pero el día domingo sí es día de adoración de Jesús. Todos los días en realidad son de Él. Pero de adoración, esto es cuando la iglesia se reúne, cuando su cuerpo se reúne, ese es el día en que Jesús resucitó y le cambió la vida a estos hombres. No la eternidad, porque la eternidad ya estaba asegurada. Ellos ya eran creyentes, pero le cambió su día a día. Y ojalá que usted y yo también, así como estos hombres, podamos comprender que sí, Jesús no es solo alguien que cambia la eternidad, sino que en realidad está interesado también en cambiar mi día a día, para que yo vea a Él como quien Él es, para que yo siga a Él como quien Él es, y para que yo le adore a Él como Él lo merece. Jesús fue muerto en razón a la cruz por usted y por mí. Si Jesús soportó tanto sufrimiento, fue en razón a que usted y yo necesitábamos ayuda. Porque si no, Jesús no hubiese venido. De hecho, que Jesús no vino porque acá estaba más bonito, más bacán. Uy, nos miraba a nosotros y qué bacán, yo quiero estar con ellos. No fue esa la razón. Jesús vino por un plan que fue establecido desde aún antes de la fundación del mundo. Él vino con el propósito de rescatarnos, por eso es que a Él también se le conoce como el Salvador. Y si Él es el Salvador es porque vino para salvarnos de una situación que nos maltrataba, de una situación o condición que nos condenaba. Porque la Biblia nos enseña que todos nosotros, como seres naturales, somos pecadores. Y que Jesús vino casualmente con el propósito de brindarnos a nosotros salvación de esa condenación del pecado. Y Jesús lo hizo. Pero antes de ello, Jesús y sus discípulos habían tenido 3 a 3 años y medio de preparación, de estudio. Jesús les había mencionado en varias oportunidades, miren, yo voy a morir,
pero recuerden, yo voy a resucitar. Y ciertamente Jesús le dijo eso a los discípulos. Honestamente, no sé si los discípulos se olvidaron. Quizás se distrajeron. Y digo esto porque sabemos nosotros que cuando Jesús fue colgado y fue llevado a la tumba, aún aquellos que no creían en Jesús, ellos se acordaron, hey, este ha dicho que va a resucitar al tercer día. Y le pidieron a Pilatos, ¿qué cosa? Una guardia para que cuide la tumba. Eso es lo que hicieron. Si es que los discípulos se olvidaron del todo, no lo sé. Pero obviamente Jesús todavía no había resucitado, así que no había prueba de que lo que había dicho era del todo correcto. No lo sé. Pero lo que sí sé es lo siguiente, que el primer día de la semana, y lo sabemos eso porque menciona acá, María Magdalena fue de mañana, muy de mañana. Primer día de la semana, muchos piensan que es el lunes, porque ciertamente para muchos es el primer día laboral. Pero el primer día de la semana no se refiere al lunes, se refiere al día domingo. En tiempos bíblicos también recuerden, ¿sí? El séptimo día es el día que correspondería a nosotros al sábado, el día de reposo. La semana antes tenía 7 días, hoy también. Por lo tanto, si el séptimo día era sábado, el primer día de la semana era lunes. Jesús resucitó domingo. Es que me confunden ustedes. Ese primer día de la semana, María Magdalena y otras dice que van al sepulcro. Porque la muerte de Jesús y también su sepultura, sobre todo, fue algo muy rápido. No les dio tiempo a ellas para poder poner las especies aromáticas en el cuerpo como la gente en Israel solía hacer. Así que dice que llegan siendo aún oscuro. Algunos piensan que Jesús resucitó a las 6 de la mañana. No lo sé. No lo sé a qué hora resucitó Jesús, pero pienso que cuando llegaron las mujeres, Jesús ya había resucitado. Es más, hasta creo que aún antes de que el sepulcro haya sido abierto, Jesús ya había resucitado. Porque Jesús no necesitaba de que alguien abra el sepulcro para que Él resucite. ¿Recuerde usted cuando Él se presentó delante de los discípulos y Tomás no estuvo? Simplemente se apareció. No tocó la puerta, ¿verdad? Para que le abran y Él pueda entrar. Apareció. Porque ya después de la resurrección de Jesús, no habían obstáculos físicos para el cuerpo de Jesús. Jesús ya había resucitado. ¿Por qué razón entonces se tuvo que mover el sepulcro o la roca del sepulcro como testimonio de aquellos que iban a venir o ver? Dentro de ellos, María Magdalena dice que todavía estaba oscuro. Y ciertamente ellos debieron haber salido a eso de las entre 4 a 5 de la mañana desde casa para poder llegar temprano también al sepulcro, antes de que el sol salga. Pero ¿qué ocurrió? Vio quitada la piedra del sepulcro. Ella no sabía por qué. Ella no entendía por qué. Simplemente vio. ¿Y qué es lo que hizo? Corrió. Ella simplemente estaba pensando, ¿qué pasó acá? Yo no me voy a meter, pero algo grande pasó acá. Y dice que fue corriendo, ¿sí?, hacia Simón, Pedro y también Juan. Recuerde que Pedro tuvo momentos difíciles con la muerte de Jesús. Si usted se da cuenta, desde el momento que Pedro niega a Jesús, ya no se habla de él, sino hasta esta ocasión. ¿Sí se ha dado cuenta usted de ello? Juan sí estuvo hasta cuando Jesús fue colgado. Juan estuvo presente, pero Pedro no.
Y es que creo yo que a Pedro le afectó tanto la negación hacia su Señor, a Pedro le afectó tanto el que haya dado la espalda a Jesús, que el hombre andaba como noqueado, ¿sí? Como drogui quizás, como que, ¿qué he hecho? Juan sí estuvo ahí. Pero aquí aparece Pedro. María Magdalena va y le dice, hey, miren, se han llevado del sepulcro al Señor. O sea, María no estaba diciendo, Jesús ha resucitado. No dijo eso. Simplemente ella está diciendo, el cuerpo de Jesús se lo han llevado, el cuerpo de nuestro Señor se lo han llevado. Todavía no entendía ella todo lo que estaba pasando. Dice que los apóstoles, Pedro y Juan, salieron corriendo hacia el sepulcro. Versículo 4 dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. O era más joven, o les dije hace un rato, Pedro desde que negó a Jesús, la situación le fue difícil. No sé exactamente qué, pero le fue difícil. Lo cierto es que Juan avanzó más. Repito, joven, más joven, no lo sé. Pero lo que sí sé es esto. Queremos saber qué es lo que pasó. Queremos saber si lo que quizás María nos dijo era cierto o está viendo algo que simplemente sus emociones le están haciendo ver. ¿Qué es? Y salieron ellos disparados. Y mire usted, al final del versículo número 4 nos dice, Juan llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, bajándose a mirar. Recuerden que los sepulcros no eran como nosotros enterramos a nuestros muertos. Nosotros enterramos a nuestros muertos en nichos y a la vez también enterramos allí bajo suelo. Esa es la forma como nosotros por lo general lo hacemos. Ya se está incinerando cada vez más, está creciendo esta práctica, pero sepulcros no tanto. Ni siquiera en la sierra. En la sierra también tienen sus cementerios y la gente allí, bajo tierra, algunos ya están haciendo nichos también, entierran a los suyos. Pero este era un agujero o en una piedra o en una peña y que después de enterrado al fallecido se le cerraba con una roca. ¿Se acuerda usted cuando Juan nos narra, pero Lázaro resucita, le dicen, remuevan la piedra. ¿Sí? Y esa era la forma como lo hacían. Nosotros ponemos una lápida, ¿no? Y se secha la cosa. En ese entonces no, era una roca, porque la entrada, la abertura era amplia. Pero ya en el interior había dos partes. La primera parte en el interior era como una pequeñita sala de espera. Es lo que voy a decir. No es que la gente iba a esperar a morir, no. Simplemente para que usted tenga una idea. ¿Sí? Era una pequeña salita. Allí, por lo general, arreglaban sus cosas, por ejemplo, que iban a ponerle, ¿no?, especies aromáticas, ahí también arreglaban sus cosas. Y después de esa salita había otra abertura. Y era ahí donde en un costado enterraban a su fallecido. Podían haber enterrado a más también, dependiendo, ¿sí?, de las sepulturas y de las familias también. Pero dice que Juan llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, recuerde, la roca estaba removida, ¿sí? Dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Este es mi parecer. No sé cuán correcto esté. Este es mi parecer. Juan llega a prisa, ve el sepulcro abierto y entra, pero hasta la primera salita. Lo que le llamaba la salita de espera. Entra allí y él mira. Eso es lo que hace. Dice, bajándose a mirar, desde allí, dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Los lienzos son las vendas, ¿sí? Porque se enterraba así, se sepultaba así, con vendas. Por lo tanto, también soy de los que piensan que cuando Lázaro
sale de la tumba, tuvo que haber salido en una posición y una manera muy incómoda, porque él estaba con todos esos lienzos encima. Y después obviamente tuvieron que sacarlo. Pero dice lo siguiente también de Pedro. Luego llegó Pedro. Recuerden, Pedro era más impetuoso, Juan era más conservador, más tranquilo en ese sentido, aunque también tenía sus arranques, ¿no? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, ¿sí? Es como que Pedro como que tenía una deuda con el Señor, muy personal. Jesús ya le había perdonado, pero él tenía una deuda con el Señor. Yo quiero asegurarme de esto. Y Pedro llega no solo a ese lugar llamado sala de espera, sino que se va hasta el fondo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro aquí, mire lo que hace, ¿sí? Vio los lienzos puestos allí. O sea, los lienzos estaban igual. Quizás por eso es que Juan no entró más, porque Juan vio los lienzos en la forma en que se vería el cuerpo con los lienzos. Pero Pedro se da cuenta de algo distinto. Dice en versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pero hablemos del sudario, versículo 7. ¿Qué era el sudario? Básicamente era un pañuelo que se le ponía a los lienzos, pero a la altura de la cara, porque la cara no la vendaban. Simplemente vendaban alrededor y todo el cuerpo. Y una vez que ponían el fallecido, el cuerpo, en la sepultura, ponían también el sudario. Pero Pedro ve que cierto, los lienzos estaban donde deberían estar, el sudario no. Y Pedro dice lo siguiente: el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vamos a suponer, usted entra, están los lienzos, se supone el cuerpo, pero el sudario no está. El sudario está enrolladito ahí a un costado. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? No lo sé, quizás usted se corre, ¿no? Pero lo que yo haría es, ¿está el rostro ahí? Y creo que eso es lo que hizo Pedro. Está el rostro ahí, porque el sudario estaba a un costado enrollado. Y Pedro se topa con una gran verdad. Sorpresa para este momento. Pero Jesús les había dicho. Y Pedro se da cuenta que el rostro no está allí. Y quizás miró un poquito más hacia abajo, ¿no? El cuerpo tampoco está acá. ¿Qué experiencia la de ellos? Dice en el versículo número 8, el otro no se pudo aguantar. Sí, en el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó? ¿Qué es lo que creyó? ¿Que Jesús había resucitado? ¿Creyó lo que María había dicho? Porque María no había dicho que Jesús resucitó. María había dicho, se lo han llevado. ¿Qué es lo que creyó? Y claro, usted va a sacar rapidito su conclusión, pero siempre recordemos, dejemos que las Escrituras sean las que a nosotros nos brinden interpretación. Y dentro de ello el contexto aquí, como alguien propiamente lo dijo, ¿sí? El contexto es María diciéndoles a los discípulos, se han llevado el cuerpo. Y creyeron. Pero creo que también con ello, lo que ellos creyeron fue lo que Jesús les había dicho. En el versículo siguiente dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Como que todavía no estaba clara la cosa. ¿También creyeron ellos que habían se llevado el cuerpo? No lo sé.
No estaba claro. ¿Cuándo se hace claro todo esto? Cuando ellos finalmente llegan a ver el cuerpo de Jesús. María Magdalena tuvo la gran bendición de ver el cuerpo de Jesús antes de los discípulos. Mire lo que ocurre en el versículo número 10, dice, volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Lloraba como niña, lloraba desconsolada, sí, porque es cierto, Jesús era alguien especial para él, no especial como muchas veces se le quiere pintar, pero sí especial como el maestro, como el rabí, como el Salvador. Se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella seguía. Una vez más, si ella hubiese creído que Jesús había resucitado, posiblemente ella también hubiese prestado atención a los apóstoles, porque los apóstoles estaban y estuvieron allí. Pero ella seguía, ¿dónde han puesto el cuerpo? ¿Dónde han puesto el cuerpo? Dice, cuando había dicho esto, versículo 14, cuando había dicho esto, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y claro, uno, la condición que ella estaba, dos, las condiciones también en cuanto a la luz del día y otras cosas más que pudieron haberse cruzado por su mente. No sabía que era Jesús. Jesús había resucitado. Qué triste, ¿verdad? Jesús había resucitado y ni cuenta se habían dado. Me pregunto si hoy día, preste atención a esto, me pregunto si hoy día Jesús sabemos resucitó, pero nosotros no actuamos como si Él lo hubiese hecho. Porque hermanos, si nosotros actuásemos como que Él ha resucitado, nuestras vidas serían distintas. Nuestras vidas serían ciertamente rendidas a Él. Nuestras vidas serían completas en Él. Nuestras vidas serían dedicadas a Él, porque sabemos, Él ha resucitado. Pero creo que nos pasa lo que también pasó a María Magdalena. Cierto, Él ha resucitado. Pero muchas veces no vivimos como que si Él hubiese resucitado. Muchas veces no nos rendimos a Él. ¿Qué mayor milagro que eso? Es más, ese milagro de haber resucitado es mayor que los milagros de Jesús resucitando a otros, porque Jesús resucitó a otros. Y usted dirá, pero ¿qué de más hay? ¿Qué de más hay? Mucho de más. Porque Jesús fue quien resucitó a los otros, a Jesús no le resucitó a otros, sino Él se resucitó con su mismo poder divino. Esa es la gran diferencia. Ese es Jesús. Y ese Jesús nosotros deberíamos verlo como la Biblia quiere que lo veamos, como quien Él es, el Creador, el Salvador, aquel en quien solamente hay esperanza y que merece absolutamente todo. Ese es Jesús. Versículo 15. A Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortolano, esto es el jardinero por allí del huerto, le dijo, Señor, por favor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevo. Yo lo llevo, no le digo a nadie que tú estás robando cuerpos, yo lo llevo. Y de pronto Jesús le dijo, María. No sé exactamente cómo lo dijo, ¿sí? Posiblemente Jesús
tenía una forma especial de llamar a María Magdalena y por eso es que María reacciona. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es lo siguiente, que ni bien ella escucha esa voz, esa palabra, ella se da cuenta de quién está hablando. Ojalá usted y yo, hermanos, tuviésemos tal tipo de intimidad con Jesús que estemos dispuestos a escuchar. Hace unos días estuve con los hermanos de la iglesia Bethel y estudiamos este pasaje en que Jesús les dice a sus discípulos: ustedes se van a escandalizar esta noche. Y Pedro dice: no, yo no. Mire usted cómo somos nosotros. Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, y nosotros rehusamos aceptar su palabra. Jesús le dice: ustedes me van a escandalizar. Y Pedro: no, yo no. Eso es lo que pasó. Eso es lo que hacemos nosotros. Jesús nos dice: miren, esto es como deben vivir. Y nosotros: no, yo sé cómo debo vivir. Y lo triste es que nos parece heroico porque usted escucha a Pedro. ¿Y qué parece que Pedro está diciendo? Porque Pedro dijo: si es necesario, yo doy mi vida por ti. Y mire usted, sí, él es el que dijo eso, pero los otros discípulos, ¿qué hicieron? Lo miraron a Pedro y dijeron: ¡wow, cuánta fe! Y Jesús le dice: no, eso no es fe. Es más, los otros también dijeron: tampoco te abandonamos. Eso no es fe. Fe es escuchar a Jesús, obedecer a Jesús. Eso es fe. Y Pedro aprendió esto después que ciertamente se dio cuenta todo lo que Jesús dice es correcto. Porque una vez que cantó ese gallo, dice la Biblia que él lloró desconsoladamente. Hermanos, no tenemos nosotros que rehusarnos a las palabras de Jesús. Si Jesús nos dice: hey, este es el día del Señor, amén. Pero nosotros pensamos muchas veces que sabemos más. Y aquí también uno se puede dar cuenta de estas cosas. Necesitamos rendirnos a Jesús. Necesitamos entregarnos a Jesús. Necesitamos nosotros decir: sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Versículo 16, Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, ¿sí? Que es un título muy altísimo dentro de la cultura judía. Dime lo que tienes que decirme, dime lo que tengo que escuchar, yo estoy dispuesto a obedecer. Eso es lo que significa este término. Nosotros muchas veces hasta mencionamos y pronunciamos el nombre de Dios y muchas veces ni caso le hacemos a ese Dios. Muchas veces más nos hacemos caso a nosotros mismos. Lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que me parece, lo que esto y esto y esto. Y a él no. Jesús le dijo: no me toques. Así, asado, Jesús. No. En realidad, lo que ocurre aquí, que es cierto, esto es una voz imperativa, pero entiéndase que lo que Jesús le está diciendo es: deja ya de tocarme, porque la mujer estaba desconsolada, lo ve a Jesús y se tira sobre él. Muchos hasta doctrinas han elaborado de esto, que por qué Jesús no dejó que lo toque. Ya la había tocado. Y más bien Jesús le está diciendo: deja de tocarme. Yo les dije esto. Yo les mencioné esto. Soy yo. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo pasó con Tomás más adelante. Y le dice: no me toques porque aún no he subido, estoy acá, voy a estar acá, ¿sí? Me vas a ver nuevamente. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ellos entendieron, los discípulos en primera instancia entendieron: cierto, lo que María nos está diciendo es correcto, el cuerpo no está,
Pero ellos no habían visto a Jesús. María sí. Por alguna razón, y usted va a decir, porque fue mujer, Señor, ¿no? Y las mujeres, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Jesús le dio un mensaje a María y que María no dudó en compartirlo. Porque cuando usted y yo, hermanos, entendamos qué es lo que la resurrección significa, usted y yo no dudaríamos de hacer caso a lo que Jesús nos dice. Pero el problema con nosotros es que no entendemos la magnitud de la resurrección. Ni idea tenemos. Los apóstoles, a quienes, mire usted, los consideramos como quizás dentro del cristianismo los más espirituales, y ciertamente creo yo que lo fueron. Y lo dije en una ocasión, aun cuando nosotros estemos en el tope de nuestra espiritualidad, entienda, somos muy carnales. Por eso es que tanto Jesús nos dice, niéguense a sí mismos. Niéguense a sí mismos. Porque ni aun cuando estén en el tope de su espiritualidad, ustedes, nosotros vamos a ser tan espirituales como pensamos. Vamos a ser muy carnales en esos momentos. Por eso, no confiemos en nosotros mismos. Confiemos en Jesús. Y Él nos ha dado razones para confiar en Él, porque Él mismo venció a esa tumba que nosotros decimos, esa tumba fría, y se levantó de entre los muertos. ¿No cree usted que ciertamente deberíamos seguirle a Jesús? Cuando Jesús enseña lo que se conoce como la parábola o la enseñanza también del rico y Lázaro, el rico le dice a Abraham, dentro de su razonamiento, muy humano, muy carnal, a pesar de que estaba muerto, pero le dice, mira, cierto, ellos tienen a Moisés, porque Abraham le dijo, hey, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, tus hermanos tienen la palabra, eso es suficiente, más que suficiente, ¿sí? Para que ellos entiendan lo que ellos necesitan hacer en lo que se refiere a Dios, para que nos vengan a este lugar de tormento. Ellos tienen la palabra. Hermanos, no existe cosa mejor que la palabra del Señor y que ésta pueda ser compartida con el propósito de que la gente entienda cuál es su realidad. No me avergüenzo del Evangelio, para nada, porque es poder de Dios. Es poder innato, tiene un poder como la dinamita, porque eso es lo que la palabra significa, ¿sí? Es poderosísima. Claro que lo es. Pero dentro de su razonamiento, el rico decía, no, Señor, pero si tú envías a alguien de entre los muertos, segurito que le harían caso. Ahora imagínese usted, ¿sí? Presta atención a esto, ¿sí? Piense en alguna persona, ser querido, que ha fallecido, ¿sí? Y de pronto usted escucha la puerta de su casa. Usted abre y es esa persona que ha fallecido. ¿Qué pasaría con usted? Si tiene cabellos, los cabellos de punta. Si no tiene, algo le crecería, no supongo yo. De tanta reacción, ¿no? ¿Se asustaría? Claro que se asustaría. Claro que sí. Y usted estaría por un buen rato temeroso, quizás manteniendo su distancia, pero una vez que usted se acostumbra a él, ¿qué va a pasar? Pasa nomás, cuéntame. ¿Sí? No, mejor déjame que yo te cuente cómo está la familia, ¿no? Porque somos así nosotros. Somos así. Y muchas veces me temo que hemos visto a Jesús como tal. ¿Resucitó? Sí, resucitó. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos felices y esto, y esto, y esto. Y no nos damos cuenta que nos está diciendo, hijos, estoy confirmándoles quién soy y cuánto ustedes necesitan de mí. Ríndanse a mí. Pero nosotros más estamos pensando en lo que nosotros queremos, ¿o no? Y termino con Tomás. Tomás se hizo el bacán. Tomás le dijeron,
Jesús ha estado entre nosotros. Y Tomás dijo, no, si yo no lo toco a él, si yo no lo veo. De pronto Jesús se aparece. Pero Jesús le dice algo bastante importante, interesante. Está en el mismo capítulo 20, no tiene que ir allí. Le dice, cree. Ven, sé creyente. Ojalá que usted y yo seamos creyentes. Pero creyentes de Él, más que de nosotros. Creyentes de Jesús, más que de nosotros. Porque Él tiene toda razón para nosotros poder rendirnos a Él. ¿Qué significa la resurrección para usted? ¿Qué significa? Y ojalá que pueda decir, Señor, significa todo. Aquí estoy. Perdóname. Perdóname para salvación. Si es que aún usted no le ha pedido perdón de sus pecados, acepte a Jesús como su Salvador. Es la única manera en que usted puede ir al cielo, porque solo para ello vino Jesús, para darle a usted entrada al cielo. Para aquellos que ya conocemos a Dios, entienda, no nos dejemos confundir como los discípulos se confundieron. A tal punto que ellos ya ni siquiera pensaban que quizás lo de la resurrección sí es cierto. Se dejaron distraer. Usted y yo tenemos tantas cosas alrededor nuestro, que también lo de la resurrección no pensamos en ello. Y a través de esa resurrección Jesús nos confirma quién Él es y cuánto nosotros necesitamos rendirnos a Él. Rindámonos a Él. Rindámonos a Él. Porque no solo nos ha asegurado la eternidad, sino que también quiere que nuestras vidas en el día a día se vayan amoldando más y más a Él, a sus enseñanzas, para con todos y cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie. Nos dirigimos al Señor en oración. Gracias, Padre, te damos una vez más. Gracias por Jesús. Perdónanos, Señor, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Ayúdanos para que tengamos un corazón humilde. No humilde como para ver las cosas como nosotros anhelamos. Humilde, Señor, para entender cuán grande es Jesús y cuánto significa el poder de la resurrección. En el nombre de Cristo, te pedimos todos estos favores. Amén. Ahí puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 139. El himno número 139, el coro de este himno dice: su gloriosa majestad cante pues la cristiandad. El himno número 139. 139. Hoy en gloria celestial, reina vivo e inmortal, Cristo que la cruz sufrió, con poder se levantó, su gloriosa majestad. Cante pues la cristiandad. Muerte y tumba hoy venció, el que al polvo se humilló.
su poder y gran virtud, cautivó la esclavitud, su gloriosa majestad. Cante pues la cristiandad. A los cielos ascendió, por su amor nos redimió. Cristo el victorioso Rey, intercede por su grey, su gloriosa majestad. Cante pues la cristiandad. ¿Se imagina usted ser uno de los apóstoles, ver a Jesús resucitado? Yo no sé respecto a usted, pero si yo hubiese sido uno de ellos, una de las primeras cosas que hubiese querido hacer es tocarlo, para asegurarme de que sí, este es real. Que no es un fantasma, porque no fue un fantasma. Fue real. Fue real. Pero ¿sabe usted que Jesús, más que interesado en que usted le toque a Él está más interesado en que usted y yo nos dejemos tocar por Él? Porque Él desea que usted entienda, Él desea que nosotros comprendamos, cierto, que en lo que se refiere a vida eterna, es solo Jesús. Es solo Jesús. Pero no solo en lo que se refiere a vida eterna es solo Jesús. En lo que se refiere a cada uno de nuestros días, es solito Jesús. Y nosotros muchas veces tenemos nuestra propia agenda. Nosotros muchas veces tenemos lo nuestro y queremos también lo nuestro que tenga atención. Se dice, no lo sé, honestamente tengo mis dudas, pero después de resucitado Jesús y antes de ascender a los cielos, dice que Jesús, la Biblia dice que Jesús encuentra a los discípulos junto al mar, pescando. Y algunos dicen, repito, no lo sé, tengo mis dudas, algunos dicen que ellos se dejaron distraer tanto que nuevamente regresaron a sus propios negocios. Eso es lo que dicen algunos. Repito, yo no lo sé, tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque, ¿por qué razón? Porque ellos habían experimentado la resurrección. No sé por qué fueron de nuevo al mar, no lo sé, ¿sí? Quizás para relajarse, porque en el mar la vida es más sabrosa. No lo sé. Pero lo que sí sé es lo siguiente, que por lo general a nosotros sí nos pasa, que nos dejamos distraer con lo nuestro. Cuando lo ideal es, ¿qué quieres que yo haga? Quizás habrá aquí en esta mañana alguien que entiende, solo Jesús puede brindarle salvación, solo Jesús puede brindarle vida eterna. Y en esta mañana usted quiere decirle a Dios, yo quiero esa vida eterna. Yo quiero esa vida por la cual Jesús pagó un alto precio, su muerte en la cruz. Yo quiero esa vida. ¿Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios? ¿Habrá alguien? O quizás usted, hermano, hermana, entiende, ¿cierto? Qué significativa es la resurrección. Qué grande es la resurrección. Al punto que Tomás ciertamente que se rindió. Sí. Y ojalá que usted y yo también entendamos, no hay nada más grande que eso. Y que si usted no está viviendo en razón a esa grandeza,
sino más bien en razón a su propia grandeza, nos estamos equivocando. Y lo que necesitamos hacer es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Claro que sí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y quizás usted en esta mañana quiere decirle eso a Dios. Quizás usted es un hijo de Dios y quiere decirle, Padre, es cierto, perdona. Yo debería estar con un corazón, con una vida agradecida a ti, rendida a ti. Pero cierto, me dejo distraer. ¿Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios? Levante la mano. ¿Habrá alguien que quiera decirle, Señor, cierto, perdona? Enséñame a encaminar. Mejor aún, enséñame a ser encaminado por ti. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia, por favor. Hermano Josito, dirígenos, despídenos en esta oración. Amén, amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Un gusto tener las visitas con nosotros. Que esto haya sido también de bendición para usted, como Jesús siempre lo es. ¿Sí? Gracias.